Muchas bendiciones para todos, hermanos. Que la paz de Dios les guarde, les dé la suficiente sabiduría para seguir adelante, la presencia del Señor con ustedes. Hoy quiero compartir una palabra que está en el libro de Apocalipsis, libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir del verso 1 al verso 5. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Al leer esta sentencia que el Señor le manda a una de las 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor, específicamente a la iglesia de Éfeso, la cual se encontraba ubicada en la región de lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Cuando leemos esto nos comprometemos pues a ubicar ese mensaje, cómo se aplica, cómo podemos de alguna manera decodificar lo que el Señor manda a decir para la iglesia de hoy, y específicamente para nosotros. Y cuando digo nosotros, obviamente que me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo como una sola, la cual, pues ya todos sabemos, se encuentra ubicada alrededor del mundo. No me refiero a algo específico. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor tenemos muy claro, y esto es algo que debemos entenderlo. La iglesia del Señor, hermanos, no es una denominación, no es un conjunto tampoco de denominaciones. La iglesia de Cristo está compuesta por todos los seguidores de Jesús, de Cristo Jesús, alrededor del mundo. Con este mensaje es que arranca Juan escribiendo su revelación de lo que serían los tiempos finales, o los tiempos apocalípticos, como algunos le llaman, y pone en alerta a la iglesia en general, aunque dice, pues, dirigida a la iglesia de Éfeso. Aclaro que cuando el Señor manda a escribir a las iglesias de Asia, está tomando como referencia algo que en ese momento estaba establecido. Era lo que se había fundado, con lo cual los evangelistas, los diferentes pastores, predicadores que se habían encargado de ir a esparcir la obra, los apóstoles, el apóstol Pablo específicamente, habían establecido en ese lugar. Pero ya desde ese momento, por supuesto, estas iglesias se habían constituido en el modelo de lo que habría de venir, el modelo de lo que habría de ser la iglesia en los años posteriores a estos acontecimientos. Al leer el capítulo 1 de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que el libro es la revelación de Jesucristo, que Jesucristo le da a Juan, por supuesto, a través de un ángel que viene a instruirlo. Entonces, cuando vemos esta revelación, es la revelación de Jesucristo para la iglesia. Dios nos escribe a través de Juan, describiendo a Jesucristo como el que siempre ha existido. Dice que Él es el que era, el que ha de venir, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Recordemos que en San Juan capítulo 1, verso 1, dice el Señor: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está hablando de la preexistencia de Jesucristo. Aquí, y bueno, y en otros textos, en las cartas de Juan también los vamos a encontrar. Vamos a ver cómo Juan es recurrente con este tema de la preexistencia de Jesús. Y dice que Jesús es aquel que nos dio un regalo que nosotros no merecemos. Además de la salvación, nos dio algo más,
Y ese algo más dice que nos constituyó en reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Menuda misión nos mandó a cumplir el Señor. Nos mandó a ministrar su palabra, a hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Luego nos recuerda que Jesucristo vendrá en las nubes. Ese es el acto que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Y dice luego que todo ojo le verá, y hace alusión al momento en que venga Jesús, ya no a llevarse a su iglesia, sino cuando venga a traer destrucción sobre los malvados que se le opusieron. Lo que los profetas se conoce como el día de la ira del Señor, cuando el Señor venga a precisamente tratar con todos aquellos que lo rechazaron. Y nos dice que debemos dar siempre gloria a Jesucristo, que fue el que vino a morir por nosotros. Dice también que la nación de Israel, que fue la que la juzgó y lo asesinó, lo mandó a asesinar en una cruz, como todos sabemos, y con ellas también, junto con la nación de Israel, posteriormente todas las naciones de la tierra van a hacer lamentación por él. O sea, harán lamentación por no haber recibido a Jesucristo en el momento oportuno. Todas las veces que se ha predicado a la gente alrededor del mundo y la gente ha rechazado el mensaje de Jesucristo. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis que van a hacer lamentación. Entonces ese tiempo será un tiempo de llanto, un tiempo de lamentación por todos aquellos que lo rechazaron. Nosotros, dichosamente, nosotros la iglesia vamos a estar con Jesús, y ese tiempo pues obvio que va a ser muy difícil para todos aquellos que se queden. Volvamos nuevamente al texto y veamos el comienzo del verso 1, cuando dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los candelabros de oro. Está hablando justamente de Jesús. El ángel transmite entonces el mensaje que Cristo envía a Juan para que lo escriba. Aquí hay una simbología que es importante que debamos entender para poder entender el resto de lo que vamos a estudiar hoy. Primero, ese acto se convierte en un encuentro personal entre Jesús y Juan el apóstol. Por lo que Juan escribe, verso 12, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Estoy justamente en el capítulo 1 de Apocalipsis. Verso 13 dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. 14, su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. 15, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Ya para el versículo 20 del capítulo 1, Jesús explica la escena de la que habla Juan en la visión inicial. Recién, justo empezando el capítulo 1, en 1:20 dice así, esta es la explicación del misterio de las 7 iglesias que viste, de las 7 estrellas, que viste en mi mano. Repito, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Nos queda claro? 7 estrellas son 7 líderes, 7 ángeles de las iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Recordemos que Jesús se pasea entre los candelabros de acuerdo a la visión que ve Juan. O sea, son las iglesias que están ubicadas en el Asia Menor, o lo que conocemos como la actual Turquía, o estuvieron ubicadas. Actualmente como tales, pues nada más quedan ahí los lugares físicos donde existieron. Estas son las 7 iglesias, y se las voy a referir
rápidamente porque ahí las vemos en el libro, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice Éfeso, la iglesia de Éfeso está en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Se refiere Jesús a ella como la iglesia que ha abandonado el primer amor. Justo lo que estamos estudiando, este es el tema sobre el cual estamos tratando el día de hoy. La segunda es Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Se refiere a ella como la iglesia que sufre persecución. La tercera es Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. La iglesia que necesitaba arrepentirse. La cuarta es Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa, Apocalipsis 2, 18 al 29. La quinta es la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, del 1 al 6, la iglesia que se había quedado dormida. La sexta, la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 7 al 13, la iglesia que había esperado con paciencia. 7, la Odisea, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 22, y se refiere a ella como la iglesia que era tibia e insípida. Por supuesto, desde el punto de vista de Dios, Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Así que estas son las 7 iglesias a las cuales el Señor escribe. Repito, todas ellas pues tienen una referencia importante y una trascendencia en el tiempo. Hoy estamos tratando de estudiar un poquito sobre la iglesia de Éfeso. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús le dice a Juan que escriba cartas para las 7 iglesias para alentarnos en la fe, pero a la vez advirtiéndoles de sus pecados y de la necesidad de arrepentirse. Este es un tema muy importante porque la Biblia constantemente llama a las personas, llama a los seres humanos, bueno, a partir del Nuevo Testamento, a la iglesia, para que la iglesia se arrepienta, para que la iglesia se vuelva de sus malas obras, de sus malos comportamientos y busque la presencia del Señor. Así que es importante que nosotros entendamos, el mundo vive en una condición de pecado y necesita arrepentirse. Esa es la razón por la cual Cristo vino a morir por nosotros. Los teólogos opinan que estos mensajes a las iglesias se pueden ver desde 3 ángulos o 3 perspectivas. La primera de ellas es que los mensajes están dirigidos a iglesias que existían en su tiempo. Bueno, esto es muy cierto porque se refería a iglesias del momento. La segunda es que en cada iglesia se refiere a una era específica de la iglesia a lo largo de la historia. Ojalá así hubiera sido y todas estas eras hubieran pasado. Pero si nosotros vemos exactamente cuál es el mensaje y cuál es la necesidad que tiene cada una de las iglesias, yo pienso que todas se aplican para estos tiempos. Finalmente, la tercera es que las iglesias simbolizan lo que yo particularmente creo, me caso con esta idea, que las iglesias simbolizan a la iglesia cristiana sin limitarse a un lugar determinado. Pero el asunto es que hoy tenemos en estudio un pasaje que nos habla de una iglesia específica. Ya lo dijimos, estamos hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia que había dejado su primer amor, la iglesia que había abandonado el primer amor. Y volviendo a la cita de Apocalipsis 2, del 1 al 5, Juan recibe el mandato de que tiene que escribir al ángel de la iglesia de Éfeso. Y aquí hay un término importante, porque mucho se ha dicho y mucho se ha prestado para confusión este tema, sobre todo para aquellos que son muy ligeros a la hora de leer la palabra y no la estudian como debe ser. Muchos dicen, es que nosotros somos ángeles en la tierra, o nosotros cuando nos morimos, cuando entregamos nuestra alma al Señor, nos convertimos en ángeles. Eso no es cierto, eso es absolutamente falso. La palabra del Señor nos enseña que nosotros seremos como los ángeles o parecidos a los ángeles, pero nunca vamos a ser iguales, por razones muy obvias. La primera de ellas es que los ángeles tienen una existencia espiritual, están en la presencia de Dios y son mensajeros de Dios. Nosotros fuimos enviados a la tierra, se nos dio un cuerpo, se nos dio un espíritu y se nos dio una alma. O sea, somos totalmente diferentes. No vamos a ahondar en el tema, pero ahí está. Le invito para que lo estudie en la Biblia. Nunca vamos a ser ángeles
ni aquí en la tierra ni en el cielo. Así que hoy, volviendo a esa cita, nos encontramos que Juan es mandado para que le escriba al ángel de la iglesia. Es un término, es una forma de llamar a un sujeto específico. Y este término originalmente tuvo la connotación, o sea, la palabra ángel tenía la connotación de mensajero, o significaba mensajero. ¿Qué es lo que podríamos decir, para que lo entendamos en términos muy comunes? Una especie de coordinador de actividades que probablemente se realizaban o se realizan en un lugar de reunión. Hoy en día a nosotros se nos antoja, nos gusta acomodar esa palabra ángel para entender que Dios le está hablando específicamente al ángel de la iglesia como la figura del pastor. Entonces, para que entendamos mejor el término, vamos a interpretar que la misión de Juan es escribir al pastor de la iglesia de Éfeso, y de ahí en adelante a los pastores de las restantes iglesias que vamos a encontrar, o que el texto se va a referir a ellas. Pero siempre, hermanos, vamos a ver que también ahí, dentro de esa definición, el pastor o líder de la iglesia también es llamado la estrella. Y dice que esa estrella es propiedad de Jesús. Y esto es porque el pastor debe ser la luz que alumbre a la iglesia. Le debe dar luz, le debe dar alimento de palabra para que la iglesia salga de la oscuridad, para que la iglesia salga de las tinieblas. Nosotros, sin conocimiento de Dios, estamos en oscuridad. Por eso es que la palabra dice que Él es la estrella, o sea, es el que viene a darle luz a la iglesia para que la iglesia salga de esas tinieblas, salga de esa oscuridad. Encontramos ahí que Jesús es el que tiene las estrellas. Dice que Él es el que tiene las estrellas en su mano. Muy importante, porque aquí podemos entender que el llamado de pastor, el llamado para ir a dirigir una congregación, para enseñar la palabra de Dios, para llevar la palabra de Dios, para llevar la luz de Cristo a las diferentes personas o a las naciones, no es algo que a uno se le antoje, no es algo que a una persona específica se le antoje, viene de Jesús. Por eso dice que Él tiene a las estrellas, o sea, Él tiene a los pastores en su mano derecha. ¿Por qué? Porque el pastor es el mensajero, es el encargado de dar a conocer a Cristo a la congregación. Jesús empieza diciendo cosas muy alentadoras para esta estrella, para este líder, para este ángel, este pastor. Quedémonos con la palabra pastor, pero entendamos que dice que Él es esa persona a la que le habla o le manda a escribir a la iglesia de Éfeso, es una de las estrellas. Jesús empieza diciéndole cosas muy lindas, cosas que a cualquiera le podrían levantar el ánimo inmediatamente. Le dice que viene a hacerle un reconocimiento por el trabajo y la forma, como ha perseverado, como se ha mantenido, con su ánimo constante. Le reconoce también que es intolerante ante las personas que hacen maldad, y que con su discernimiento ha puesto al descubierto a los falsos apóstoles. Que por cierto, hoy en día tenemos bastantes personas por ahí que dicen llamarse apóstoles, y esto es lamentable porque mucha gente sigue a estas personas y no siguen a Jesucristo. También están los que dicen llamarse profetas, que ni para qué nombrarlos. Ya sabemos que si vamos a la palabra de Dios estamos ante un concepto equivocado. Dios no necesita ni apóstoles ni profetas hoy en día. Dios necesita simples mortales que vayan a predicar la palabra, que vayan a llevar el evangelio de Cristo. O sea, tenemos una iglesia que está llena de títulos nobiliarios por todo el lado. El que no es pastor es evangelista, y el que no es evangelista es el ministro, y el que no es el ministro es el reverendo, etcétera, etcétera. Títulos de títulos que vamos a encontrar por todo lado. Como dicen por ahí, hay más caciques que indios, y esto pues ha hecho grandes estragos y sigue haciendo estragos en la iglesia. Pero bueno, este líder de la iglesia es alentado y se le reconoce que, aunque a su alrededor había muchos de estas personas falsas, Él los reconoce y los aparta. Y luego le dice que es otra de las cosas con las cuales lo alienta,
que no se ha desanimado, que a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las batallas que ha tenido que pelear, de todas las diferentes dificultades, no se ha desanimado, ha perseverado en el tiempo, a pesar de que su sufrimiento ha sido por el nombre de Cristo. Y yo creo que hasta aquí tenemos una muy buena radiografía de lo que son algunos buenos pastores, algunos buenos líderes, algunos buenos predicadores, esos que están al frente de las iglesias en el ámbito cristiano, porque no vamos a decir que todo es malo, no, hay cosas buenas, hay cosas muy buenas y hay gente que está haciendo las cosas muy bien, pero porque definitivamente de los tres requisitos o dentro de la temática a que se refiere estos tres reconocimientos que se hace, algunos pastores y algunas de sus iglesias, sus respectivas iglesias, pues lo están cumpliendo. Son perseverantes, trabajan duro, no soportan a los líderes que inflan su ego para aparentar lo que no son, han trabajado duro, no se han desanimado y todo lo han hecho por el nombre de Cristo. Esto es fundamental, importantísimo, saber que nosotros somos única y exclusivamente servidores del Señor. Así que de aquí, pues el reconocimiento está claro y esto es lo que dice la palabra del Señor. Es importante que volvamos un poquito atrás y para que nos centremos en esto. Para los que no han entendido, para los que todavía no han entendido, la iglesia debe ser notoria en cuanto a la presencia de Cristo en ella. Una iglesia llena del poder de Jesucristo tiene al mismo Jesucristo entre ellas, dentro de ella. Dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. Y cuando hablo de iglesia también, hagamos la separación porque no me refiero al local físico, no me refiero al auditorio, como muchos podrían estar pensando en este momento al escuchar el término iglesia. Me refiero a todas y cada una de las personas que se han identificado con la obra de Jesucristo, con lo que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. A esas personas que se reúnen periódicamente en un lugar, pero que cuando salen a la calle, cuando ya no están en ese local, muestran lo que realmente son, es decir, verdaderos hijos de Dios. Y esto es justo lo que el Señor llama el candelabro a que se refiere el texto. Esta es la iglesia, el candelabro en medio del cual se pasea Jesucristo. Vea qué cosa más hermosa. Si usted es la iglesia, si yo soy la iglesia, si nosotros somos la iglesia, dice que Cristo se pasea en medio del candelabro, o sea, se pasea entre nosotros, la presencia de Dios. Los versos 4 y 5 nos dan una visión opuesta a lo que son los versos anteriores, a lo que Cristo Jesús dijo. Primero le hace un reconocimiento y ahora sí, se acaban los reconocimientos y dejaron de existir las palmaditas en la espalda y vamos a las cosas difíciles que tenemos que escuchar, lo bueno y lo malo. Y nos muestra una imagen real de lo que está pasando en la iglesia por dentro, en esa iglesia que es el candelabro de Dios, el lugar donde Cristo se pasea. Sin embargo, dice el verso 4, tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Esto duele mucho, hermanos, duele mucho pensar que la iglesia del Señor ha abandonado su primer amor. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cuál es ese primer amor? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo hago yo para entender o para identificar ese término dentro de la situación que está viviendo la iglesia? ¿Cómo es que hago yo para encajar ese término que se conoce como el primer amor? ¿Cuál es ese primer amor? Bueno, vamos a decir que en términos carnales se dice que el primer amor es un sentimiento de enamoramiento profundo. Casi todos hemos estado enamorados o estamos enamorados profundamente de otra persona, donde es un estado, una situación donde los neurotransmisores que tienen que ver con nuestro bienestar se activan. Entonces, las personas entran en otra dimensión, los seres humanos entramos en otra dimensión, entramos en un estado de euforia, en un estado de paz, en un estado también de equilibrio. Cuando se tiene a la persona amada, todo suele ser perfecto, algo así como vivir en un mundo ideal.
una nube rosada, donde todo está perfecto, no hay nada más que esperar, no hay nada más que desear, no hay nada más que pensar, porque todo está ahí. Ese es el estado perfecto, ese es el amor, el primer amor. En términos cristianos, entonces, vamos a tratar de trasladar esto al mundo cristiano. Tiene que ser, pues, obviamente, o existir una similitud notable, donde nos sentimos profundamente amados por Dios, enamorados de lo que es Dios, lo que Dios representa por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando llegamos y vamos a hacer una separación entre lo que era antes y lo que era después, precisamente a ese momento cuando llegamos a los pies de Cristo, obedecíamos a Dios sin ningún condicionamiento, simple porque entendíamos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. No queremos pecar, no queremos sentir ningún tipo de lejanía con el Señor, porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios y sentimos rechazo por todo aquello que nos aparta de Dios. Oramos, leemos la Biblia, nos congregamos siempre y le predicamos a todo el que se nos atraviesa. Hasta las piedras le hablamos, porque estamos profundamente enamorados del Señor. Y bueno, todo este conjunto de cosas hace que sintamos en ese momento mucha pasión por las almas que se pierden. Por eso es que cuando, repito, estoy hablando de un estado en el cual la iglesia de pronto deja de estar, entonces cuando veíamos a alguien en ese momento que llegaba de nuevo a la iglesia, lo abordábamos y le dábamos la bienvenida. Hermano, ¿cómo está? Qué gusto verlo, usted es nuevo, ¿de dónde viene? ¿De qué barrio, en qué barrio vive? ¿Cómo se dio cuenta que nosotros existíamos? Aquí estamos para servirle. Este es el lugar donde el Señor nos ha puesto. Queremos que usted se sienta cómodo, que usted se sienta bien. Es decir, las atenciones eran maravillosas. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día esta asignatura está pendiente en casi todas las congregaciones. Por una sencilla razón: la gente se ha vuelto fría, la gente se ha vuelto apática, solo se relacionan entre ellos, entre los conocidos. Cuando llega alguien nuevo y lo ven, comienzan a verlo como competencia y lo apartan, sobre todo cuando es alguien que tiene algún tipo de llamado. Inmediatamente es detectado y es puesto en cintura, es puesto en la raya donde no puede pasar, no puede entrar, no puede ser parte de la congregación. Sí puede llegar a visitar, pero nada más. El famoso síndrome de la gallina, que yo llamo. El síndrome de la gallina se da o sucede cuando uno es, no sé, para los que somos de campo y conocemos este ambiente. Yo sé que hay gente en la ciudad que no sabe lo que es ni siquiera cómo criar una gallina, pero bueno, las gallinas se tienen en lugares que se llaman gallineros. Entonces, cuando uno es propietario de un gallinero y llega al patio, del lugar donde están las gallinas, llega una gallina extraña que usted trae de otro lado, que viene de otro patio, que viene de otro gallinero. Todas las demás la ven con desprecio, todas las demás la apartan, incluso se le van encima y la picotean, la agreden. Así sucede, hermanos, con las iglesias modernas, así sucede con la iglesia del día de hoy. La gente no tiene amor por los demás, lamentablemente no tienen amor por los demás, y eso refleja también, se da con lo poco o nada que se evangeliza en las calles, con lo poco o nada que se lleva la palabra a las calles, a los sitios de trabajo, a las reuniones de amigos y a los demás lugares. Se habla de cualquier cosa menos del Señor, se habla de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Por eso le digo, hay un estado en el cual se perdió ese primer amor, porque antes sí lo hacíamos, antes íbamos y nos topábamos a alguien en la calle, le decíamos: mire, Cristo lo ama, Dios lo mira, Dios sabe que usted está pasando esta situación, y lo abordamos, le damos una palabra de aliento, le predicamos el evangelio, y ya la mayoría de las veces usted no ve a la iglesia en la calle haciendo esas cosas. Se perdió el primer amor. Aparte de lo otro que le estoy diciendo, las iglesias, hablo de centros de reuniones, se han vuelto cerradas, totalmente cerradas, donde no cabe ni un alfiler más, porque todo el que llega es rechazado y es puesto afuera. Dios, entonces, a través de este mensaje a la iglesia de Éfeso, le habla al pastor como líder de la congregación, pero en realidad lo que le está hablando es a la iglesia en general.
No podemos quedarnos diciendo, eso le toca al pastor. No, eso nos toca a todos. Nosotros hemos perdido. Si hemos perdido el primer amor, es el momento de volver a empezar. Porque el mensaje a la iglesia, o que la iglesia al dejar el primer amor ha caído muy bajo, y por tanto debe arrepentirse y volver a su enamoramiento inicial. Ese mensaje es para todos, ese mensaje es para nosotros. Seguir, hermanos, con esa actitud de soberbia, con esa actitud de orgullo, producirá, de acuerdo con lo que dice el texto, que el pastor se ha quitado como pastor de Jesucristo. Puede seguir ahí en una congregación, puede seguir ahí metido en una iglesia, y la iglesia seguirá creciendo con miembros, que qué bonito, que qué lugar más hermoso, que qué lindo cantan, que qué lindo predican, pero dice que será quitado del lugar como pastor de Jesucristo, ya que no estará sostenido como una estrella preciada por el Señor. Por eso es que tengamos mucho cuidado, hermanos. Nosotros, como miembros de la iglesia, también somos partícipes de la caída de las congregaciones, de la caída del pastor, porque nosotros no estamos practicando el primer amor. La gente piensa que todo le toca al pastor. No, nosotros somos la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor tenemos que entender cuál es nuestro llamado, y no lo estamos ejerciendo. ¿Qué pasará entonces con la iglesia o con esa congregación específica? Dice, será quitada de su lugar. Ya no será más candelabro, y la presencia de Dios va a dejar de estar en esa congregación. Jesús se pasea, dice que entre el candelabro, o sea, entre la iglesia, entre los candelabros, entre las iglesias, Jesús quitará de su mano esa estrella, dejará de existir, y la iglesia como tal ya no va a tener la presencia del Señor. Esto es terrible, hermanos, porque recordemos que hay gente que ha actuado y no se ha dado cuenta. Bíblicamente lo podemos encontrar cuando no se han dado cuenta que el Señor se ha apartado de ellos. Sansón fue uno de ellos, el rey Saúl fue uno de ellos, y así podemos buscar personajes bíblicos que creían que estaban hablando, que estaban actuando en nombre del Señor o para el Señor, y la presencia de Dios no estaba con ellos. ¿Será eso lo que le está pasando a la iglesia? Por supuesto, a la iglesia le está pasando eso y mucho más. Ha dejado su primer amor y se ha convertido en una iglesia fría. Aunque hay algunas cosas que han sido buenas, no todo ha sido negativo, pero lo más importante de todo, y lo que hará que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, sea apartada de la mano de Jesús, es precisamente el haber perdido ese primer amor. Iglesia, meditemos, ¿qué está pasando con la congregación? ¿Hemos dejado el primer amor? Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, y vamos a 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8. Nos habla exactamente del amor. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, del 4 al 8, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Recordemos, el amor nunca deja de existir. Si no tenemos con nosotros, hermanos, el primer amor, quizás sea porque nunca lo tuvimos. Repito, si la iglesia no tiene consigo el primer amor, será, o probablemente sea, porque nunca lo tuvo. Porque si vamos a esta definición, no tenemos que hablar absolutamente nada más. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Hemos hecho cosas buenas? Sí, hemos hecho cosas buenas, pero entendamos, esto de nada nos sirve si no tenemos amor. Si no tenemos amor por la obra, si no tenemos amor por las personas, si no sentimos pasión por las almas que se pierden, si no nos comportamos como la verdadera iglesia, como el verdadero cuerpo de Cristo. Recordemos que en el cuerpo de Cristo todos somos útiles. Y dice el apóstol Pablo, comparándonos, uno es una mano, otro es un dedo, otro es un pie, otro es una oreja, pero al final de cuentas todos nos necesitamos, todos somos necesarios. Así que, hermanos, hoy en este día, les recuerdo, el Señor dice que
aquellos que han dejado el primer amor dentro de la iglesia, o aquella iglesia que ha dejado el primer amor, será quitada como candelero de Jesús. O sea, Jesús dejará de pasearse entre ella. Por eso, hoy, recordándole que Cristo viene pronto, le deseo que la paz de Dios le guarde y a meditar profundamente sobre lo que el Señor le dice a las iglesias. Leamos Apocalipsis capítulos 1, 2 y 3. Y adelante, perseverando en el Señor y creyendo que su venida está pronto. Bendiciones, iglesia.